Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un placer, como siempre, contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor José Moreno, neurólogo infantil. Con él vamos a estar conversando acerca de un tema bastante interesante, trastorno del aprendizaje. Doctor, de verdad que es súper contentísima porque está aquí de nuevo con nosotros. Bienvenido. Chévere, muchas gracias por esta nueva invitación y seguir educando a los padres para que entiendan lo que está pasando con sus hijos. Así es, lo primero que me gustaría que usted nos comente, ¿qué es un trastorno del aprendizaje? Bien, fíjate que cuando hablamos de trastorno del aprendizaje tenemos que estar bien claros, porque tiende a confundirse con lo que es retardo mental y discapacidad intelectual. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un niño en edad preescolar o en escolar que tiene una dificultad en específica en aprender letras, números, colores, en la lectura o en la matemática, eso es lo que vamos ya viendo que es una discapacidad específica para aprender algo en el aprendizaje y no en el aprendizaje global como en los retardos mentales, que vas a tener una dificultad tanto para la lectura y la escritura como para el área de las matemáticas. Entonces, estos niños que de repente ves que son muy buenos para el área de la matemática, suman, restan con facilidad, sacan los cálculos de manera más hábil, pero en el momento de la lectura le dificulta, se ve que tiene fallas para ir mejorando la lectura, o es a los 8 o 9 años persiste silábica, o en el área de la escritura ves que persiste con dificultad para copiar, para tomar dictado, o más adelante incluso para respetar las reglas de ortografía. Entonces ahí estamos hablando de un trastorno en específico del aprendizaje. Y la idea es que entendamos, y es muy importante para mí que entiendan, que este trastorno en específico del aprendizaje no tiene que ver nada con la discapacidad intelectual, porque muchas veces en la escuela entonces no comprenden la situación o no se la ha hecho entender al plantel escolar que el niño tiene una diversidad en el aprendizaje, pero que eso no significa que el resto de las áreas esté comprometida, y estos niños obviamente requieren apoyo. ¿El trastorno del aprendizaje es una enfermedad? Es un trastorno, ¿ok? Porque no todos los niños se comportan igual. Yo no puedo decir el síndrome del niño que no lee, sino que está dentro del trastorno del aprendizaje o una dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura. O sea, un trastorno es algo que se puede superar. Se puede superar, se va modificando. Obviamente siempre van quedando ciertas dificultades. Un niño que tiene dificultades en matemáticas, pues obviamente cuando ya esté en el área de la adolescencia, que ya vaya a decidir un área profesional, pues obviamente no lo vamos a canalizar por algo que tenga que emplear el cálculo. Tiene que ser más hacia lo humanístico, donde si su mejor habilidad es la lectoescritura, entonces por allí yo debo reforzar, porque recordemos que la educación en este momento tiene que cambiar a que el niño se debe potenciar sus habilidades. Él debe aprender de todo. Obviamente el niño que le gustan las leyes igual tiene que aprender de ciencia, de matemática, de historia, y va por su área humanística, que es quizás su mejor virtud. O el niño que es muy bueno para los cálculos, no lo voy a orientar por las carreras humanísticas. Entonces tenemos que ir manejándolo, porque cuando esto llega a la edad de escoger un estilo de vida o una profesión, empiezan a haber las frustraciones porque no fue orientado hacia la potencia del niño, sino muchas veces para buscar compensar ese sueño frustrado de los padres, que como yo quiero que mi hijo sea doctor, pero era bueno por la matemática, entonces lo voy orientando hacia un área que no es la de él. Entonces que es dramático, ¿no? Eso es algo muy tradicional en muchas familias. Empieza el fracaso, empiezan los fracasos porque no está de manera adecuada la orientación vocacional de ese paciente. Entonces empiezas por medicina, al semestre o al año de carrera te das cuenta que no es tuyo la medicina y te vas a comunicación social, te das cuenta que no era lo tuyo la comunicación social y terminas en derecho. Entonces muchas veces, sobre todo en la época de adolescente, vamos delineando porque tenemos que enseñar a nuestros chamos a pensar que su carrera tiene que ser en lo que es su potencial y no en el sueño de los padres. ¿Cuáles serían los tipos de trastornos que podemos evaluar?
Bien, los tipos de trastornos que más frecuentemente llegan a la consulta en edad escolar, cuando el niño está en primer grado, es la lectoescritura, el niño que no logra aprender a leer, que no logra escribir de manera adecuada, y el otro es la dificultad en la matemática. Son las dos más frecuentes. Dentro de las dificultades del aprendizaje también ya está la dislexia. Antes hablábamos de la dislexia como un trastorno aparte, pero realmente está dentro de las dificultades en el aprendizaje y eso también me va a repercutir en el rendimiento del niño porque entonces invierte palabras. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es invertir, ¿ok? Derecho por izquierdo, izquierdo por derecho y también voy a sustituir la S por la C, la B con la D, los números también los puedo estar invirtiendo y eso me va dificultando el área de aprendizaje y esto, más que de medicación, más que algo neurológico, pues el apoyo es psicopedagógico y ciertas recomendaciones que debe seguir el docente. Cuando yo tengo no solo la dislexia, sino la inatención, la hiperactividad y otras situaciones, entonces ya sí pasa a ser un problema médico. Pero generalmente estas discapacidades o estos trastornos específicos en el aprendizaje, el manejo es muy dinámico y es básicamente a través del área de psicopedagogía. Estos trastornos del aprendizaje, igual que lo que hemos hablado anteriormente de conducta y autismo, pues te van dando alertas desde edad temprana. Este niño de 4 o 5 años que le cuesta concentrarse, que le cuesta hacer un trazado adecuado para hacer un círculo, un cuadrado, unir puntos, ¿ok? Entonces eso te va a ti dando la pauta de que esa dificultad en la escritura viene, se va a establecer. Entonces desde ese momento cuando uno empieza a evidenciar, entonces buscas el apoyo de un terapeuta ocupacional o de un psicopedagogo que sea especializado en la materia para poder solventar eso. Allí es medular, me imagino, la fiscalización y además la pericia para detectar este tipo de cosas de los maestros, ¿verdad? De los maestros de preescolar, de los maestros de los primeros años. Sin duda, ellos son los primeros que se dan cuenta y tienen que dar de la mejor manera la información a los padres. Porque recuerden que siempre es un tema sensible cuando tú le vas a hablar a los padres de sus hijos de las dificultades, siempre hay como un temor. Lo estás condenando, no estás discriminando, pero sí es importante, como lo hablábamos en el programa anterior, que escuchemos la opinión de los maestros sacando la carga emocional. O sea, yo tengo que desmontar la carga emocional y que entender, no es fácil, porque no es fácil, siempre va a ser tu hijo y a nadie le va a doler más a ese muchacho que al papá. Pero sí tenemos que desmontar la parte emocional porque si yo voy ocultando esa situación, va a haber un momento en que va a ser muy evidente y voy a tener a los 8 o 9 años el niño con dificultades importantes y me va a afectar el rendimiento escolar, entonces va a venir allí una frustración más grande. Lo que se hubiese podido manejar se va a transformar en un problema conductual porque el niño se siente discriminado, se siente que no está en su ambiente. Y si no se trata nunca va a superarlo, eso puede perdurar en el tiempo. Va a perdurar, claro que va a perdurar y estos son niños que, sobre todo en la lectura, no la voy a lograr entre los 6 y 7 años, sino 8 o 9 años, pero lo va a lograr. En el área de la matemática también puede pasar. Pero en el aprendizaje cada quien tiene su manera de progresar. El ¿no? aprendizaje está dentro del desarrollo y todos tienen unas habilidades mejor que otros, pero todos tienen un proceso. Unos son de aprendizaje muy rápido, otros son menos rápidos, pero cuando no queda claro si hay un problema en la memoria de trabajo, en la memoria operativa, entonces yo debo buscar la evaluación psicológica y se le hace la evaluación cognitiva que en definitiva me va a dejar en evidencia cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de ese niño y en ese caso pues se establece un patrón de trabajo o un plan de trabajo mucho más efectivo. Cuando hay un trastorno de aprendizaje, viene con todo, digamos, todo lo que significa el trastorno o específicamente hablando de los tipos, puede estar sufriendo uno solo o dos de los posibles, etcétera. Depende de la intensidad de la dificultad, eso puede venir solo acompañado. Yo puedo tener un trastorno de inatención, el niño que es inatento y obviamente no me está escuchando la orden que yo le estoy dando, no me está poniendo la debida atención cuando yo le estoy indicando qué hacer, entonces eso me va a dificultar que el niño aprenda a leer, a escribir, a sumar, a restar. Entonces puede estar solapado un trastorno de inatención con la dificultad en el aprendizaje y eso lo va a hacer
un poco más intenso. O puedo tener no solo no el inatento, sino el niño hiperactivo, el que no puede quedarse sentado por mucho tiempo, el que tiene que estar molestando o abundante actividad motora, entonces hace que pierda la información y eso me va a retrasar el aprendizaje. Y como lo hablamos en el programa anterior, entonces solo mejorando la parte conductual, la parte de la hiperactividad, yo voy a mejorar la atención, la concentración, y lo que era una dificultad en el aprendizaje ya pues obviamente se supera, se logra el aprendizaje, pero hay que seguir tratando el problema de base, que es el trastorno de hiperactividad o de déficit de atención que ya lo hemos conversado. En la próxima parte, doctor, me gustaría que usted nos comente acerca de los roles de no solamente los padres y los maestros, sino todo el entorno familiar cuando es detectado un trastorno del aprendizaje para un niño. En la próxima parte continuaremos con este interesantísimo tema. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista. Hoy estamos conversando con el doctor José Moreno, neurólogo infantil, acerca del trastorno del aprendizaje. Y quedamos para que conversara el doctor acerca de los roles fundamentales en un caso que se presente de un trastorno de aprendizaje de los maestros, los padres y el entorno familiar. Sí, es sumamente importante. De hecho, el apoyo está en esas dos grandes áreas. En el apoyo que me pueden dar los profesores, donde de manera objetiva me identifican el problema. Yo siempre les pido que por favor lo envíen por escrito, qué es lo que están viendo, porque muchas veces los boletines escolares, felices vacaciones, sigue así, tienes que reforzar la lectura. ¿Pero por qué tengo que reforzar la lectura? O reforzar la área de matemática. ¿Por qué? ¿Qué determinaste, qué viste, que estás mandando a reforzar en momentos de vacaciones un área en específico? Entonces, los profesores identifican y ponen en alerta a los padres, y los padres deben estar atentos a esas recomendaciones, y como lo hablábamos en el segmento anterior, entonces desmontar la parte emocional. Si no me queda claro, busca la ayuda. Siempre en todas las familias hay alguien que maneja un poco más la parte psicoeducativa, o siempre hay un licenciado en educación, pedirle el apoyo para saber si está de acuerdo o no con lo que dice el profesor. Pero en todo caso, cuando se da la alerta, lo más indicativo es buscar la ayuda especializada, la evaluación psicopedagógica y cognitiva de este niño para desde temprana edad darle al apoyo. Porque igual que en los otros trastornos que hemos tocado en diferentes programas, mientras yo más precoz inicio la estimulación, la intervención, mejores resultados voy a tener. Y voy a tener menos consecuencias en una edad más avanzada, 9, 10 años, donde ya el niño se identifica, puede estar en un cuarto, quinto grado y todavía no sabe leer. Ese niño ya sabe que está en desventaja con sus otros compañeros, y lo que venía siendo una dificultad en el aprendizaje, entonces se me va a asociar a un trastorno adaptativo y social, porque el niño va a buscar alguna manera o de llamar la atención para no pasar como el niño que tiene la dificultad, o se va a aislar porque no quiere ser víctima del acoso escolar, que es también muy frecuente por este tipo de situaciones, que el niño que está más comprometido en el área del aprendizaje, entonces por algunas otras razones que también tenemos que estar presentes, puede ser víctima de este acoso escolar. ¿Un trastorno de aprendizaje puede ser confundido con flojera? Generalmente eso es lo que te dicen, que ese muchacho es muy flojo, que ese muchacho es muy flojo. Pero ¿por qué es flojo? ¿Qué hace que a ese niño le cueste prestar atención? Porque a veces yo, cuando están más grandecitos, de manera jocosa para romper, yo le digo, pero piensa que pensar no duele. El tema es que muchos de estos niños no tienen la estructura de cómo iniciar el pensamiento, cómo resolver el problema. Entonces, o sea, que no es que sean flojos, y no en líneas generales quizás la mayoría sea eso, que tienen algún trastorno y la gente que no puede sabe. tener una dificultad en la atención, en el procesamiento o la manera de extraer la información. Entonces, ¿cómo enseñas tú a los niños de 5 o 6 años a sumar? Empiezas a sumar palitos, pero ya tú le estás dando la herramienta por dónde empezar a resolver ese problema. Entonces, confundimos al niño con que es flojo, pero es que definitivamente cuando hay una dificultad, la mejor manera es la evasión, y eso es un mecanismo de protección que también tenemos los adultos. Cuando algo me cuesta, es más sencillo evadirlo. Entonces, oye, dejaste de hacer esto, pero ¿por qué lo dejaste de hacer? Estás evadiendo
porque sabe que hay una dificultad que no puedes resolver. Entonces empiezan aquí a llamarlo flojo, empiezan entonces las humillaciones verbales, las amenazas, si no haces las tareas tienes el castigo, si no haces las tareas te voy a pegar, y obviamente el niño con esa discapacidad que está viendo de la educación, que es algo difícil, que es terrible, que me están castigando por algo que me está costando. Entonces, bajo ningún concepto, al igual que en la comida, yo debo castigar para que haga la tarea o debo castigar para que salga bien. Yo debo identificar por qué a este niño le está costando mucho más que a otros ciertas áreas del aprendizaje. Y siempre, no es buena en la lectura, pero es buena en matemática, está bien. Insisto, debes aprender la lectura, pero vas a potenciar el área del cálculo, porque por allí es donde está su potenciación. Ahora, estos trastornos, cuando los niños están pequeños, ¿no?, en edad primaria, preescolar, pueden trasladarse y seguir hasta el bachillerato. Y hasta la edad adulta, hasta la edad adulta. Y después de las personas adultas, ¿pueden superar eso o no? Es que el tema es que ya están fritos. Como te decía al principio, mientras más precoz, pues más herramientas vas a tener. Pero podría llegar un adulto a seguir con un trastorno y querer y tener conciencia que lo tiene y poder superarlo, pregunto. Claro, lo puedes superar. Para eso hay herramientas psicopedagógicas que te pueden ayudar. Pero a medida que este trastorno avance, el problema va a persistir, va capitalizando, y en el adulto obviamente el problema va a ser laboral. Pudo haber tenido una mejor vida profesional en un área completamente distinta si habría sido bien orientado. Eso también pasaba en las dificultades en el aprendizaje. Recuerdo muchos casos donde él no terminó la escuela porque nunca aprendió a leer y era muy bueno para sacar cálculos, dar vueltos. Entonces ahí tú miras retrospectivamente, oye, pero esta persona cuando la conoces ya en edad adulta tiene mejores habilidades, pero no lee de la manera adecuada porque era una dificultad, no era porque un retardo mental. Entonces, hay que ir orientando desde las primeras etapas para que en la edad adulta pueda tener una vida profesional o una vida laboral adecuada, porque de eso va a vivir. Donde dicen, por ejemplo, la práctica hacia el monje, una persona que tenga problemas de lectura, practicando lo puede mejorar. Claro, y estos niños con dificultades en la lectura no lo van a aprender en primer grado, pero ya uno sí, con el apoyo adecuado, y en muchas ocasiones cuando está asociado a dificultad de atención, hablamos otra vez de medicación, el niño aprende a leer. Ha sido muy frecuente el niño que viene porque un primer grado no ha consolidado la lectura, ya está terminando el año escolar, sabemos que el niño todavía está con la lectura básica, mi mamá me mima, la casa es bonita, y ya en un segundo grado, cuando la exigencia va a ser mayor, obviamente no va a llegar. Y aquí quiero hacer un paréntesis de nuevo, porque también me están llegando niños con dificultades en la lectura o en las matemáticas que se la están exigiendo en un nivel a una edad inapropiada. Por este mismo tema de que no sé por qué motivo o de dónde sale que el niño no debe repetir un grado, ¿ok? Porque la educación no es competencia, la educación es para aprender y solidificar los objetivos. Si yo tengo un niño de 5 años y 10 meses, ¿qué va a hacer ese niño de 5 años y 10 meses en un primer grado? Si el niño estar desubicado, empezando por ahí, va a estar fuera de su ambiente. O sea, él puede ser muy inteligente, pero desde el punto de vista biológico no está en su momento. No está maduro. Entonces, un niño que debería entrar a primer grado cerca de los 7 años, me lo estás colocando en un primer grado antes de los 6, obviamente cuando llegue a primer grado, donde ya debe estar mucho más estructurado, va a querer jugar. Va a estar pensando en el carrito, en la niña en la muñeca, en que vamos a ir al parque, porque es preescolar. Para hablar de un niño escolar tiene que ser más de 7 años, y la escolaridad se alcanza a esa edad, porque en el cerebro eso sí, el muchachito tiene el proceso normal, ¿no? Claro, ocurren desarrollos y maduraciones bien específicos que me van dando las edades para avanzar a un próximo grado. Entonces yo siempre critico, y esto sí es una crítica frontal, que si el niño no alcanza los objetivos, no hay nada de malo que repita el grado. Total, yo prefiero tener un bachiller de 18, 19 años bien estructurado, bien formado, que un bachiller de 15 años que no sepa ni la O por la redonda. Y un niño de 15, de 16 en un mundo de adultos, en un mundo de adultos. También entonces, es otro drama, ¿no? Claro, me está sacando bachilleres de 15 años, y a los 15 años no todos los adolescentes saben qué formación van a tener.
Entonces empieza de nuevo a catalogarlo. A los 15 años se echó a perder, a los 15 años se puso flojo, pero no se han dado cuenta que los han llevado No lo un dejaron paso madurar. adelante, no lo llevaron al ritmo. Que sea inteligente no quiere decir que tú lo vas a sacar de su momento biológico. Un niño de 6 años, de 5 años puede leer, pero no porque lea va a pasar de una vez a pásala porque sabe mucho, no. Nada de y eso se está haciendo con mucha frecuencia, insisto, y esto sí es frontal. No podemos seguir permitiendo que un niño de 5 años, porque lea, tiene que estar en primer grado. Eso no tiene ninguna justificación, porque la maestra de primer grado entonces lo va a mandar al neurólogo porque el niño es hiperactivo y lo que quiere es estar jugando y lo que quiere es estar saliendo al parque porque es su momento. Y el niño lo que está es muy bien en su Y el edad. niño está muy bien. Entonces, a veces solo repitiendo un grado resolvemos el problema. No nos costó estudios, no nos costó medicación, sí requiere cierto apoyo psicológico y psicoeducativo, pero obviamente va a ser menos traumático. ¿Qué hemos optado? Bueno, entonces cambias de escuela, de plantel, porque hay unos que son más rígidos que otros, pero es que no está establecido por ley que un niño que no logre sus competencias vaya a pasar de grado. O sea, No debería pasar. no pues, debería es pasar. lo- Y en este momento, eso sí está muy, muy bien escrito, está el área de integración, donde ya yo no tengo hay escuelas especiales, pero yo puedo tener una escuela de integración donde hay niños con discapacidades en específico, motoras o cognitivas, y yo puedo adaptar el pensum curricular. Entonces, si yo estoy hablando de una educación inclusiva, yo no puedo permitir que el niño que no tenga la edad requerida pase un grado superior sin haber ganado los objetivos completos. Entonces, las dos cosas son importantes. Respetar las edades y respetar que el niño gane los objetivos. Si un niño que está en un primer grado de 6 años y medio, que va a pasar a segundo grado, que todavía está sumando 1 más 1 y con dificultad y que está en el proceso de lectura, me parece bien inadecuado que lo pases a un siguiente nivel, porque lo que vas a aumentar la frustración del niño, y ese niño todas las mañanas se va a negar a ir a la escuela por un tema de que no se siente en el ambiente adecuado. Y eso nos pasa a todos. Y el niño no sabe cómo comunicarlo. Mamá, no me siento en mi momento. El adulto sí lo puede comunicar, Claro. pero el niño, ¿cómo se expresa? Evadiendo. ¿Y cómo se expresa la evasión? Llorando, frustrándose. Qué duro, ¿verdad? Es un temazo, doctor, de verdad que súper agradecida porque me parece que es de gran utilidad para guiarnos, porque no hay un librito que diga cómo ser padres, cómo tomar unas No, decisiones tan importantes para los niños, que uno muchas veces se equivoca, pues se puede equivocar como padre. Nos podemos equivocar como padres, pero lo que debemos es siempre escuchar a los segundos y terceros que sean de importancia en educación y formación de nuestros hijos, para que esto no se siga repitiendo y vamos a tener niños más felices y que van a estar más contentos para la escuela. Mejor desarrollado. De verdad que muchísimas gracias, doctor. Y así pudimos conversar con el doctor José Moreno, neurólogo infantil, acerca del trastorno del aprendizaje. Súper contentos y además agradecidos por su amable audiencia a través de Mira TV, a nombre de nuestra productora Jessica Dirinó, nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de estar hoy con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. ¿No? Informativo Mira TV está en ti.